Bienvenidos. Hoy vamos a viajar a un momento de la historia de España, al siglo XIX, para analizar un sistema político que, bueno, a primera vista parecía un modelo de estabilidad, pero como suele pasar, si rascamos un poquito la superficie, lo que encontramos es otra cosa. Una maquinaria de fraude electoral tan sofisticada, tan perfecta, que hasta los muertos, sí, hasta los muertos, acababan participando en las elecciones. Pensemos en esta pregunta un momento. ¿Qué pasaría si toda una elección, de principio a fin, fuera una mentira? Y no hablo de algunas irregularidades, no. Hablo de un sistema entero diseñado desde el principio para ser un puro teatro, una simulación. Pues bien, esa fue la increíble realidad de la política española durante muchísimos años. Y aquí, en esta comparativa, está el meollo de la cuestión. El contraste es brutal. Por un lado, la promesa, la fachada, una democracia moderna, estable, con relevos pacíficos en el poder, la voluntad del pueblo, lo que se espera, vamos. Y por otro, la cruda realidad que nos contaron los que lo vivieron, una farsa completa, un sistema controlado por un solo hombre y donde votaban, pues eso, los muertos, literalmente. Vale, pues para entender bien la magnitud de este engaño, tenemos que empezar por el principio, por el ideal. ¿Cuál era la teoría? ¿Cómo se suponía que debía funcionar todo esto sobre el papel? A ver, nos tenemos que situar en la España de la Restauración. Esto empieza en 1875. ¿Y de dónde veníamos? Pues de un caos tremendo, años de inestabilidad, golpes de Estado, una república que no funcionó, un lío. Así que la élite política y económica del país lo que quería, por encima de todo, era una cosa: estabilidad. Y para eso, precisamente para eso, se diseñó la nueva Constitución de 1876. Y la joya de la corona de este nuevo tinglado, la idea estrella, era el llamado turno pacífico. A ver, sobre el papel la idea era brillante, ¿eh? Dos grandes partidos, el conservador y el liberal, que se van turnando en el poder de forma pacífica, ordenada, pactada. Un poco como en el Reino Unido. El objetivo, pues clarísimo, acabar de una vez por todas con los líos, con los golpes de los militares. Oye, sonaba la solución perfecta, ¿verdad? Claro, sonaba perfecto. Pero ahora vamos a dejar la teoría y a meternos en la cruda realidad. ¿Cómo funcionaba de verdad este turno pacífico? Pues vamos a verlo con los ojos de alguien que lo vivió en sus propias carnes y además se atrevió a denunciarlo. Y nuestro guía en este viaje a las cloacas del sistema es este hombre, Valentí Almiral. Almiral fue político, fue escritor y en 1886 publicó un libro que fue una auténtica bomba, España tal como es. En él destapaba sin piedad toda la maquinaria oculta del sistema. Y ojo que lo importante aquí es que no nos lo cuenta un historiador desde la distancia, no. Es el testimonio directo, de primera mano, de alguien que lo estaba viendo. Y esta es su conclusión. Así, sin anestesia, directo y demoledor. Una farsa en toda su desnudez. O sea, nada de democracia, nada de voluntad del pueblo, cero. Según él, todo el sistema electoral español era un teatro, una farsa total. Es una afirmación muy fuerte. La pregunta es, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo funcionaba exactamente este fraude? Bien, si las elecciones eran un paripé y no decidían nada, entonces, ¿quién movía los hilos? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Pues Almiral lo tenía clarísimo. Y aquí está la respuesta. Olvidémonos de los millones de personas con derecho a voto. Según Almiral, el único y verdadero elector de España era una sola persona, el ministro de la Gobernación, en su despacho de Madrid. Una sola persona. Desde allí se cocinaba el resultado de las elecciones para todo el país, antes incluso de que se pusiera una sola urna. Pero claro, esto no lo podía hacer solo, obviamente. El ministro tenía a su mando un auténtico ejército de colaboradores por todo el país. Era una red perfectamente jerarquizada. Empezaba arriba con él, seguía con los gobernadores en cada provincia y llegaba hasta la última pieza, la más importante sobre el terreno, los famosos caciques locales. Y ahora llegamos a la parte más alucinante y también la más siniestra de todo esto, los métodos. ¿Cómo exactamente conseguían hacer realidad el fraude? Aquí es donde la historia se vuelve, casi de no creer. Vale, primero, una palabra clave para entender todo esto: caciquismo. ¿Qué era un cacique? Pues el cacique era básicamente el amo del cotarro en un pueblo o en una comarca. Era el que te daba trabajo, el que te hacía un favor, el que te lo quitaba, lo controlaba todo. Y por supuesto controlaba los votos. Era la pieza final, el que se aseguraba de que las órdenes de Madrid se cumplieran en cada urna de cada pueblo. El manual para amañar una elección era bastante claro. Tenía, digamos, 3 pasos. Paso 1, falsificar el censo. Se inflaban las listas con nombres inventados y, lo más importante, se dejaba ahí a la gente que ya había muerto. Paso 2, y esto es surrealista, se cogía a empleados de bajo nivel,
barrenderos, funcionarios, se les vestía de calle y se les mandaba a votar en nombre de los muertos. A estos votantes se les llamaba los lázaros. Ya se sabe por aquello de resucitar de entre los muertos para ir a votar. Y bueno, si con todo esto no era suficiente, quedaba el paso 3, el pucherazo, que no es ni más ni menos que meter o sacar papeletas de la urna a mano hasta que saliera el resultado que tenía que salir. Así de simple. Y para que nadie piense que esto es una exageración, leamos lo que escribe el propio Almiral. Es tremendo. Él mismo vio cómo su padre, muerto desde hacía años, iba a votar en la persona de un barrendero. O sea, imaginemos la escena. No es una teoría, es algo que él vio con sus propios ojos. Es una imagen brutal que resume a la perfección lo podrido que estaba todo. Vale, ya hemos visto el cómo. Pero ahora viene la gran pregunta, el por qué. ¿Por qué montar toda esta farsa tan complicada? ¿Cuál era el objetivo final de esta corrupción a escala masiva? Y la clave para entenderlo es esta, y es fundamental. El fraude no era un error del sistema. El fraude era el sistema. Era el motor que hacía que todo funcionara como un reloj. Era la única forma de garantizar que el famoso turno pacífico entre los dos partidos se cumpliera a rajatabla, sin sorpresas. En resumen, se sacrificaba por completo la democracia para asegurar una estabilidad artificial, una estabilidad diseñada por y para una élite muy pequeña. Y el resultado era esto que vemos aquí, un sistema que en la práctica dejaba fuera de juego al 85% de la sociedad. ¿Quiénes eran? Pues la clase obrera, los republicanos, los primeros nacionalistas, la inmensa mayoría del país, vamos, todos al margen, mientras una pequeña oligarquía, ese 15%, se repartía el pastel del poder. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo pudo durar tanto tiempo algo así? Pues porque se daban las condiciones perfectas. La España de entonces era un país, pues mayoritariamente rural, muy mal comunicado, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, y además dependían económicamente del cacique de turno. Era el caldo de cultivo perfecto para este tipo de control desde arriba, para la manipulación. Al final, toda esta historia de los votantes fantasma va mucho más allá de ser una anécdota, bueno, un poco grotesca, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre la esencia misma de lo que es la democracia. Y nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Una pregunta que, la verdad, sigue siendo muy relevante hoy en día. Si el propio sistema es el fraude, entonces, ¿qué valor tiene realmente un voto?